la vida. Ahí sí. Bueno, la prueba número 3, o sea, la prueba número 2, tuvo resultados bastante malos. Por algunas razones. La primera, y la más lógica, es que se notó la copia. Mucho, demasiado. ¿Ya? De partida, muchos utilizaron la función de Lagrange como función, no utilizaron el operador, los operadores, que son los que se enseñaron en clase. Por lo tanto, yo puedo pensar de que o lo sacaron de otro lado, o directamente le pagaron a alguien para que lo hiciera, o algo por el estilo, no sé, porque no me explico. Por si fuera poco, plantearon la ecuación, algunos la plantearon mal, pero después mágicamente aparecieron las ecuaciones como corresponde. Entonces yo les voy a avisar de que de ahora en adelante, cuando hay un procedimiento que está malo y no concuerda con lo que sigue, yo te lo voy a cobrar malo. Lamentablemente, porque si tú escribiste algo que está malo, pero después los procedimientos asociados a ese algo están buenos, ¿de qué me estás hablando? No puede ser, imposible. Y como yo no puedo saber si copiaron o no, o sea, puedo saberlo, solo que no me quise dar el tiempo de buscar quiénes son los que se copiaron. Así que si alguien tiene alguna queja sabiendo que se copió, tenga cuidado, porque o le quito puntaje al otro, o en su defecto, tomo las pruebas, me doy el tiempo de buscar prueba por prueba cuáles son las que se parecen, las tomo evidencia y les coloco el 1. ¿Ya? Entonces, si se van a quejar de algo, quéjense por ustedes. ¿Ya? Y de paso les digo al tiro que la próxima prueba va a ser igual de letal. O sea, hay algo que está mal escrito, hay algo que no corresponde, está mal la pregunta y era. ¿Ya? Porque la prueba era bastante específica. Por ejemplo, la pregunta número 2 de que te daban, tenías que encontrar el valor del radio y de la altura para que el volumen sea, para que la superficie sea máxima, y para que la superficie tuviera un cierto valor. La mayoría ocupó función de una variable, siendo que el enunciado decía claramente utilizando multiplicadores de Lagrange. Por lo tanto, si el enunciado decía utilizando multiplicadores de Lagrange y tú no los utilizaste, inmediatamente esa pregunta estaba mala, porque no hiciste lo que el enunciado te pedía. Y eso pasó porque se copiaron algunos, porque algunos que hicieron o lo encontraron en internet, que quizá eso fue, o alguien se los hizo sin saber la materia que les estaba enseñando yo, y no solamente yo, sino que en los demás grupos pasó lo mismo, y perdieron nomás, pues. ¿Ya? Y ahora muchos están dependiendo mucho de esta tercera prueba, y les aviso al tiro que la tercera prueba la vamos a hacer, yo por lo menos el ítem que me toque a mí la voy a hacer con un grado de dificultad que nadie que a ustedes le paguen la puedan hacer. O sea, o ustedes la hacen de acuerdo como yo les digo en clases o perdieron. Porque lamentablemente la única forma de parar esto son ustedes los culpables que nosotros desconfiemos de ustedes. Y ustedes caen en su propia trampa porque para más remate copian como las wifas. ¿Ya? No les voy a decir quiénes, pero hay gente que copió lo mismo. O sea, al lado izquierdo tenía esto, al lado derecho esto, el otro copió exactamente lo mismo. De puro apretado, si el otro dibujó una estrella, el otro también. Yo creo que el de puro cagado le hubiera faltado copiar el nombre también. A ese toque. ¿Ya? Y lo otro es que para la tercera prueba, cada hoja va a tener que llevar tu nombre, cada hoja, y además escrita a mano, porque algunos la escriben en computador. Se acabó eso. Las pruebas van a tener que estar escritas y la van a tener que subir la foto con su nombre a mano. Si no está su nombre a mano, perdió. Así de simple. Y lo voy a estipular en las instrucciones. ¿Ya? Para que lo tengan presente. También les aviso que en el control número 3 que viene se van a descontar malas por buenas en el control de alternativas. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que como se van a descontar malas por buenas, cada pregunta que tú marques que esté mala va a implicar una buena. O sea, te va a quitar puntaje. Y te va a quitar el mismo puntaje que tiene una buena. Así que la van a tener que pensar muy bien antes de responder. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar con la prueba si es que llegas a ver una prueba de multialternativas, una pregunta de multialternativas. Esa pregunta de multialternativas también va a tener esta cosa de que se les va a quitar el menor puntaje.
Insisto, ustedes son los culpables, no yo. Todas las 3 preguntas eran muy accesibles en hacer, las 3. Sobre todo la última, la de integral doble. Era súper fácil, era lo mismo que hicimos en clase. Por si fuera poco, la prueba es de integral doble y algunos integraron triple, pero la prueba era integral doble. Estaba estipulado en lo que yo les dije que era la materia para la prueba. Pero como no ponen atención, o como no entran a clase algunos, o como entran esporádicamente, o porque ni siquiera se dan la baja a revisar los videos, entonces ahí están las consecuencias de sus propios actos. Así que les aviso de antemano. ¿Ya? Y está quedando grabado, así que si alguno de ustedes después me quiere acusar, ahí está. La va a poder sacar y va a poder hacer lo que quiera con esa información. Pero yo le estoy diciendo lo que va a pasar con la tercera prueba si es que no estudia. ¿Ya? Por si fuera poco, también les aviso que yo a principio de año dije que yo podría de repente darle un chance a alguna persona que tiene promedio, no sé, le doy 9.4 y necesita ayuda, incluso con la optativa no le dio, bueno, a ver, esta persona asistió a todas las clases, lo voy a pensar. Pero en realidad, mira, ¿cuánto hay conectados? 11 personas. Y esto es súper recurrente. O sea, si de verdad son ustedes estas 11 personas los que siempre entran, serían los únicos que tendrían esa oportunidad. El resto, con la excusa que sea, me da lo mismo. ¿Ya? Y lo más importante es que el próximo año van a empezar a clases presenciales. Así que cuidado, porque ahí van a ver lo que es realmente la universidad. Ojalá que mi presagio no sea tan crudo y que no reprueben. Ojalá. Pero con lo que viví ahora con esta prueba número 3, o sea, 2, yo creo que sí. Así que o se ponen las pilas o perdieron, chiquillos. Ya, por si acaso. Bien, después de esta enorme y agradable charla motivacional, vamos ahora a la materia del día de hoy. Hoy día vamos a terminar la materia, la unidad número 2, que está asociada a integrales. Y el miércoles vamos a hablar sobre las integrales de línea, que son otro tipo de integrales, que ahí vamos a ver. Y el resto del semestre nos vamos a enfocar directamente en ese tipo de integrales. Este viernes el taller va a ser virtual, no presencial, ¿ya? Yo tengo un pequeño problema ese día que al final no voy a poder hacerlo de forma presencial, pero sí virtual. En ese taller vamos a recordar las integrales triples, que es contenido que va a entrar en el control, ¿ya? Y no me acuerdo qué más entra en el control. El miércoles se los tengo anotaditos y se los informo, ¿ya? Recuerden que el control número 3 es el día viernes 10 de diciembre, el último viernes de clases, de hecho. Y seguido de eso, tendrían, a la semana siguiente tienen la prueba. Pero como una prueba de multialternativa, se revisa inmediatamente y se coloca la nota al tiro. Y lo último, hoy día voy a terminar, apenas termine la clase, les voy a subir la pauta de la prueba, ¿ya? Y por lo tanto tienen 3 días hábiles para hacer alguna queja, que siempre tiene que ser por intranet, ¿ya? El WhatsApp es solamente un medio facilitador, por lo tanto tú lo que me puedes decir es, profe, le mandé un mensaje a intranet. Bien. ¿Ya? Pero si tu queja está por WhatsApp, yo no la voy a considerar, porque no es un medio oficial, para que lo tengan presente. ¿Ya? Y bueno, como tienen 3 días hábiles, el día jueves sería el último día para ello. Y nadie justificó inasistencia en esta prueba. Mentira, una sola persona. ¿Ya? Y como yo guardo todas las evidencias de las justificaciones, por lo tanto, los que no asistieron tienen un 1, porque ya se cumplieron los 3 días hábiles después de la rendición de la prueba. Porque aunque haya sido receso, igual eran días hábiles. Ya, por si acaso. Bien. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre las integrales triples, ya. Pero así como existen las coordenadas polares para funciones en donde está inmerso el radio y el ángulo, o coordenadas cilíndricas donde tiene que ver con el radio, el ángulo y la altura, existen otro tipo de coordenadas, ¿ya?, que también nos van a permitir calcular integrales triples, en este caso, de manera más reducida o sencilla, dependiendo de la función, que se llaman coordenadas esféricas.
El tema de las coordenadas esféricas es que esta depende de un radio y de dos ángulos. El mismo ángulo θ, que es el que vamos a ver, pero aparece otro ángulo, que se llama φ, ¿ya? Y luego de ver estas coordenadas esféricas, vamos a ver algunas aplicaciones de la integral triple, ¿ya? Como lo mismo que vimos en integrales dobles, como por ejemplo el centro de masa, el momento de inercia, pero ahora utilizando las integrales triples. Entonces, el objetivo principal es utilizar las coordenadas esféricas para calcular integrales triples y analizar las aplicaciones de las integrales triples. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que cualquier función f que contenga a su vez variables x, y y z, y cada una de ellas a su vez son funciones de otras nuevas variables, yo puedo hacer una transformación de coordenadas, de las coordenadas rectangulares, a estas nuevas coordenadas, ¿cierto? Utilizando esta determinante que se llamaba el jacobiano, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. En este caso el jacobiano va a ser de 3 por 3, porque es una función de 3 variables, y cada variable tiene nuevas 3 variables. Las coordenadas esféricas son coordenadas que están asociadas, como les dije, a un radio, porque tienen que ver con una esfera, por eso se llaman esféricas. Las otras tenían que ver con un cilindro o con una circunferencia en el plano. Pero aquí aparecen dos ángulos. El ángulo θ es el ángulo que está asociado a la base de la circunferencia. Dígame. ¿No? Pensé que alguien me hablaba. O sea, todo lo que tenga que ver con este ángulo, que tiene que ver digamos, con el diámetro de la circunferencia, en la base, ¿cierto? Se conoce como el ángulo θ. Por ejemplo, una circunferencia completa tiene un ángulo de 0 a 2π, porque es una circunferencia completa. ¿Ya? Pero si yo tuviera la mitad de una esfera, también va a ser de 0 a 2π, porque es la mitad completa así. ¿Ya? En cambio, si por ejemplo fuera la mitad de la esfera del lado derecho, ¿ya? En este caso el ángulo barrería así, de aquí hacia acá. O sea, desde 0 hasta pi solamente. ¿Ya? En cambio, si es la mitad de la esfera de arriba, esto va a barrer toda la circunferencia de la base. ¿Ya? Por eso hay que entender de que el ángulo θ está asociado al ángulo que está en la base del diámetro de la circunferencia, ¿ya? Como la circunferencia máxima que hay ahí. Sin embargo, también aparece un φ. El ángulo φ tiene que ver con el ángulo que se da desde el eje positivo z, ¿cierto? Desde ahí hacia abajo. ¿Ya? De ahí hacia abajo. Este ángulo no barre de 0 a 2π, barre generalmente de 0 a π si es que es una circunferencia completa, o sea, perdón, una esfera completa. ¿Por qué? Porque mientras yo estoy barriendo de 0 a 2π en θ, en 0 a π en φ, me basta y me sobra para poder barrer toda la esfera completa. O sea, si yo hago esto y a su vez este ángulo está bajando y subiendo, voy, ¿cierto?, dibujando toda la esfera completa. Si fuera de 0 a 2π, estaría dibujando una doble esfera que no corresponde. Por eso usualmente, aquí hay un error, ¿sí? No, está bien. Por eso usualmente se reconoce esto. Las coordenadas esféricas nacen o se llaman de esta forma porque tienen esta estructura. X es R por el coseno de θ, como lo teníamos en coordenadas cilíndricas, pero ahora a esto se le agrega el seno de φ. La Y, a su vez, también es R seno de θ, pero ahora se le agrega de nuevo el mismo seno de φ. Y el Z solamente es R por el coseno de φ. El Z no tiene θ. ¿Ya? Y esto pasa para una esfera completa. El R siempre es positivo, el θ barre de 0 a 2π y el φ barre de 0 a π. Esto nace específicamente de la ecuación de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos a utilizar coordenadas esféricas, cuando aparece dentro de nuestra integración una esfera o algo que se le asemeje. ¿Ya? Si yo calculo el jacobiano de las coordenadas esféricas, si se recuerdan, el jacobiano en coordenadas polares y cilíndricas siempre era r. Pero en coordenadas esféricas, el jacobiano, no voy a para qué explicar todo esto, es simplemente hacer estas derivadas y resolver el determinante, pero el jacobiano es este, r cuadrado seno de φ.
¿Eso qué significa? Que cada vez que yo quiera transformar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, voy a hacer el cambio de las variables, pero además tengo que agregar el r cuadrado seno de phi siempre. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Esto también es importante. Y obviamente el jacobiano, que es lo más importante. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice calcular esta integral triple, ¿ya? Transformando previamente a coordenadas esféricas. O sea, el enunciado me está pidiendo transformar a coordenadas esféricas. Entonces, quiero que se fijen en algo. Aquí hay un error. No hay ningún error. Este dz significa que z está entre 0 y la raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, si yo acá analizara solamente la expresión z igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y yo elevo al cuadrado, me va a quedar z cuadrado igual a r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, y yo estos dos los pasara para allá, me quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, que es específicamente una esfera. ¿Sí? Pero esta es una esfera completa. Sin embargo, aquí el z va desde 0 hasta esta porción de esfera, por lo tanto, en realidad es una semiesfera. Específicamente, la parte de arriba de la esfera. O sea, esta parte. Listo. ¿Sí? Como tiene que ver con esferas, entonces podemos, o nos sirve mucho, el concepto de coordenadas esféricas. Luego me fijo que en el i, ¿cierto? Esto va desde menos r cuadrado menos x cuadrado a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. O sea, en castellano, voy a hacer un cambio acá. Acá, por ejemplo, entonces el i estaría entre la raíz de r cuadrado menos x cuadrado menos y la raíz de r cuadrado menos x cuadrado. Cualquiera de las dos que yo tome, diciendo que i es igual a la raíz de r cuadrado menos x cuadrado, elevo al cuadrado y el x lo pasara sumando, se dan cuenta, aparece una circunferencia. Es una circunferencia, es la base de la semiesfera. Esta circunferencia, ¿cierto? Si se dan cuenta, barre desde 0 hasta r. Por lo tanto, por eso es que el r minúscula, que sería el radio, va desde el 0 hasta el r mayúscula, que es el valor máximo de esta circunferencia. ¿Ya? Y es completita. Porque si esto hubiera sido desde 0 hasta la raíz, entonces estamos hablando solamente de la mitad de una esfera y por lo tanto ni siquiera tendremos la esfera completa, tendremos una semiesfera. Y por si fuera poco, el r va de menos r a r, o sea, va desde acá hasta acá, lo cual coincide con lo que estábamos diciendo. Entonces, en este caso, r va de 0 a r, el teta va de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque al ser una semicircunferencia, perdón, una semiesfera, el ángulo de la base, ¿cierto? Va desde el 0, recorre una vuelta y llega hasta acá de nuevo hasta 2pi. En cambio, el phi, como les había dicho, el phi es de la esfera completa y el phi va desde acá hasta acá, o sea, de 0 a pi. Pero como estamos tratando con la mitad, esta va a ir desde 0 hasta acá, ¿no? O sea, desde 0 hasta pi medio. Por eso que phi va de 0 a pi medio. Una vez que tenemos identificadas, ¿cierto?, los límites de integración para las nuevas coordenadas, lo que tenemos que hacer es reemplazar. Por ejemplo, la integral con respecto a r va a ser de 0 a r mayúscula. Y por eso es la última integración. Después viene la integral de menos, o sea, la integral con respecto a teta, que sería de 0 a 2pi. Por eso después viene el de teta. Y por último tenemos el phi, que va desde 0 a pi medio, y ahí tenemos el de phi. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo la función x cuadrado más y cuadrado. ¿Quién es x? Recordemos que x era x cos r coseno teta seno de phi. Como está el cuadrado, por eso quedó r cuadrado coseno cuadrado teta seno cuadrado phi, más
¿Y quién sería el i cuadrado? Si me fijo acá, el i es r seno teta seno phi. O sea que acá sería r cuadrado seno cuadrado teta seno cuadrado de phi. Por el r cuadrado seno de phi, que recordemos que es el jacobiano. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aquí nos podemos dar cuenta que podemos factorizar por r cuadrado seno cuadrado de phi. ¿Cierto? Al hacer eso, aquí me va a quedar un coseno cuadrado más seno cuadrado que es 1. Y por eso aquí me quedo así. Multiplico, entonces me queda r cuadrado por r cuadrado, el r elevado a 4, seno cuadrado por seno, seno al cubo, y finalmente, bueno, finalmente si se dan cuenta, desistí de haber escrito seno al cubo y lo dejé escrito así. ¿Por qué? Porque el seno cuadrado de phi yo lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de phi. Puedo multiplicar término a término, fíjense que este r elevado a 4 lo saqué hasta acá, porque en teoría es constante tanto para el de phi como para el de teta, pero no para el de r, por eso quedó hasta ahí. Y al multiplicar seno por 1 me dio seno, y al multiplicar seno por menos coseno cuadrado me dio eso. ¿Por qué hice eso? Porque yo acá puedo hacer un cambio de variable diciendo que u es el coseno de phi. Entonces du, ¿cierto? Es menos seno de phi, y con eso me va a permitir encontrar su integral, que es esta que está acá. Y la integral del seno, que es menos coseno. Como esto tiene que ver con phi, tenemos que evaluar entre 0 y pi medio. Si evalúo en pi medio, ¿cierto? El coseno de pi medio, que es 90, sería 0 en ambos casos. Por lo tanto, la primera parte va a ser 0. Viene un menos, que es cuando evalúo en el de abajo, ¿cierto? Entonces cambia el signo de él y de él, por eso que el primero es positivo y después negativo. Y al reemplazar en 0, el coseno de 0 es 1 y el coseno de 0 es 1, al cubo 1 partido por 3. ¿Sí? 1 menos 1/3 son 2/3, que es el que está acá. Después si integro con respecto a teta, como no hay nada con teta, va a aparecer un teta, que al ser evaluado entre 0 y 2pi, evidentemente solamente me va a quedar 2pi. Y luego me va a quedar una integral que es con respecto a r elevado a 4. Su integral es r elevado a 5 partido por 5. Pero como está evaluado entre 0 y r, y evidentemente si evalúo en 0 me va a dar 0, entonces al evaluar en r mayúscula me queda r elevado a 5 partido por 5. Entonces aquí me va a quedar 2 por 2, 4, 4 pi r elevado a 5, y abajo 3 por 5, 15. Y así pude integrar esta función que en coordenadas rectangulares no hubiera sido imposible, pero hubiera sido muy difícil realizar la integración. En cambio, de esta forma, sí fue largo, pero mucho más fácil. ¿Se entendió? Profesor, ¿puede explicar otra vez la parte de donde 0 menor o igual a r, menor o igual a r en mayúscula? Acá, esta. Sí, profe, por Recuerda favor. que R es el radio, ¿ya? Que no se te olvide eso. Entonces, en este caso, si te das cuenta, lo que tenemos es una es la mitad de una esfera, ¿cierto? ¿Sí o no? Y en esta mitad de la esfera, esta circunferencia que tenemos abajo parte del 0 y tiene un borde hasta R mayúscula. Por eso es que el R está entre el 0 y el R mayúscula. ¿Entendiste? Sí, pero y para el otro caso, para el teta y para el phi. Ah, ¿no entendiste lo del teta y lo del phi? Sí, profe. Ya. En el caso del teta, el teta es el ángulo que tiene relación con la circunferencia basal, o sea, la parte de abajo de la esfera. ¿Ya? Y este ángulo parte en 0, acá, se va a dar la media vuelta y va a volver acá, porque es la única forma que complete el ciclo de la semiesfera. O sea, de 0 a 2pi. Ah, por eso teta va de 0 a 2pi. En cambio, el phi en una esfera no es el ángulo basal, es el ángulo que está asociado en el eje Z, o sea, parte de acá y termina acá, de 0 a pi. Pero eso es para una esfera completa. Para la mitad de una esfera, ¿cuál sería? De 0 a pi medio. ¿Entendiste? Sí, sí, ahora sí. Ya. Muy bien, buena pregunta. ¿Alguien más?
¿No? Perfecto. Bien. Entonces ahora les voy a dar 10 minutos para que traten de hacer este ejercicio. Lo único que les voy a dejar anotadito es lo siguiente. Recordemos que X es R coseno teta seno de phi, que Y es R seno teta seno phi, y que Z es R coseno phi, y que el jacobiano es R cuadrado seno phi, y que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Ya? Eso. Traten de hacerlo, no importa que se equivoquen. Pero traten, inventen algo, no importa que esté malo. Por algo van a ser ingenieros, tienen que inventar para que les resulte o no les resulte. Bien, 10 minutos desde ahora ya. Mejor dicho, Yo me quedé a la mitad. te queda la mitad. Ya. Bueno, por cosa de tiempo voy a hacerlo nomás, pero por último ahí puedes ver que lo que tú hiciste, si está bien o no. Aquí lo más importante es si aprendieron a plantear la integral. Eso es lo que más me importa. Si ustedes se fijan acá, la primera diferencial que aparece acá es dz. ¿Eso qué significa? Que este dz está asociado a estos límites de integración. Por lo tanto, z está entre 0, ¿cierto? Y la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Donde evidentemente yo puedo mirar y observar de que aquí se forma una esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 4, y eso significa que esta esfera tiene radio 4. O sea que el radio va del 0 a 4. ¿Cierto? Por si fuera poco, como el z va de 0 a la raíz, significa que estamos considerando la mitad superior de la esfera. Porque si acá hubiera sido un menos raíz de esto mismo, entonces estamos considerando la esfera completa. Pero como es de C0, significa que estamos considerando la parte en Z que es positiva, la parte de arriba. Después me puedo dar cuenta que viene el dx. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Ya? Tiene el dx, y en el caso del dx, ¿cierto? Tenemos lo siguiente. Tenemos que x está entre el 0 y la raíz de 4 menos y cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que va a aparecer la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Pero ¿cuál es el tema acá? El tema acá es que cuando yo tengo despejado el y, yo tengo o la parte de arriba de la circunferencia o la parte de abajo de la circunferencia. En cambio acá está despejado el x. Eso significa que lo que tengo acá no es la parte de arriba o la parte de abajo, sino que es o la parte de la izquierda o la parte de la derecha. O sea, en este caso no tenemos una esfera completa, tenemos solamente este pedazo. Ese pedazo. Eso hace que el ángulo, fíjese que barre desde acá atrás hasta acá adelante. ¿Sí? Desde acá atrás hasta acá adelante. ¿Qué ángulo sería este que está acá atrás? Menos pi. ¿Y qué ángulo es el que está acá? Pi. Y phi no cambia, porque phi tiene que ver con el eje z, o sea, partiría de acá y terminaría acá. O sea, de 0 a pi medio sí o sí, ahí no hay ningún cambio en lo anterior. Además, si ustedes se dan cuenta, está la expresión x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es la que está acá. Y eso equivale justamente a r cuadrado. Por lo tanto, mi integral va a quedar así. Me va a quedar la integral, por ejemplo, en r de 0 a 4. Me va a quedar la integral de menos pi a pi en el caso de teta. Entonces acá tenemos de r, tenemos de teta, y ahora viene el de phi. En el caso del de phi, el phi iría de 0 a pi medio. Si se dan cuenta, generalmente siempre el phi tiene que estar acá porque como el jacobiano depende de él. El jacobiano sabemos que es r cuadrado seno de phi. Y acá tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que sería r cuadrado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se van a ir los r cuadrado. Y me quedó simplemente seno de phi. Entonces acá tengo la integral de 0 a 4, de la integral de menos pi a pi, de
La integral del seno, todo el mundo sabe que es menos coseno de phi, que va a estar evaluado entre menos pi medio y pi, ¿cierto? De teta de r. Entonces acá tenemos menos integral de 0 a 4, integral de menos pi a pi. Cuando yo evalúo en pi, el coseno de pi es menos 1. Después viene menos. Cuando evalúo en menos pi, también me da menos 1. Y acá hay un error. Sí, porque me va a quedar 0 y no puede ser. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ah, no, sí puede ser. No he dicho nada, no he dicho nada. De teta de r. Claramente esto me va a dar 0 y ya si me da 0 esto, todo me va a dar 0. ¿Por qué? Porque acá tenemos una porción de volumen que está a este lado, al lado izquierdo o debajo del eje Y, por decirlo así. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero en una integral, debajo del eje Y, ¿cierto? Se generaban áreas negativas. Aquí pasa algo similar. En esta región vamos a tener un pedazo de volumen negativo y en esta un pedazo de volumen positivo. Y por eso eso hace que esto sea 0. En esta configuración directamente. Porque no estamos calculando un volumen. Recuerden que para calcular un volumen de integrales triples sería directamente la integral triple de dv. Pero acá tenemos una función que está asociada a este cálculo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ya, ¿el resto? Tampoco, profe. Perfecto. Bien. Centro de masa. Como les había dicho, recordemos que el centro de masa en un cuerpo sólido corresponde directamente al punto donde se concentra la mayor cantidad de masa, por eso se llama centro de masa. ¿Ya? En un cuerpo, por ejemplo, como en un cilindro, el centro de masa generalmente está en el centro. Incluso en una esfera también está en el centro. Pero el centro de masa cambia si, por ejemplo, tengo una cosa deforme como superficie. ¿Ya? Entonces, ahí la pregunta principal es ¿dónde está el centro de masa? Para eso existe una densidad, que es la densidad de masa, que es esta que está acá. ¿Ya? La densidad de masa me da como una cierta estructura de la forma del cuerpo que quiero calcular. Entonces, para yo determinar la masa total del cuerpo, simplemente tengo que integrar 3 veces sobre una región D, que obviamente sería toda la región que envuelve a la superficie, ¿cierto? De esta densidad por dV. Y con esto podemos calcular los primeros momentos que están asociados a el MIZ, el MXZ y el MXI. Recordemos que en integral doble, cuando yo quería, por ejemplo, calcular el MX, tenía la integral doble, tenía esto era un DA, o sea, la única diferencia, pero aquí yo colocaba un Y, ¿cierto? El contrario. Aquí pasa algo similar. En LMIZ, aquí coloco el X. En el MXZ, aquí coloco el Y. Y en el MXY, aquí coloco el Z. Entonces, ¿quién es el centro de masa? El X del centro de masa es dividir el MIZ por el M. Fíjense, contrario. El Y del centro de masa es el MXZ partido en M, el contrario. El Z del centro de masa es dividir el MXY partido por M, el contrario. ¿Ya? Al fin y al cabo son puras fórmulas, así que no es muy complicado. Por ejemplo, acá hay un caso. Dice, calcule el centro de masa de un sólido de densidad constante, delta, acotado abajo de un disco x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4 en el plano z igual a 0 y arriba del paraboloide z igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Ustedes se dan cuenta, en el fondo tengo una circunferencia acá abajo y tengo este paraboloide acá arriba. O sea que z parte en 0 y termina en esta superficie que está acá. Como la base es una circunferencia, podemos utilizar
coordenadas polares, ¿cierto? O mejor dicho, cilíndricas, ya que estamos hablando de una integral triple. Entonces, esta integral triple va a quedar así. Primero vamos a calcular el mxy, ¿ya? Aquí por simetría yo puedo saber que el centro de masa en x y en y es 0, ¿ya? ¿Por qué? Porque como esto es 100% simétrico, el centro de masa siempre va a estar sobre el eje de simetría, ¿ya? Y el eje de simetría está claramente en el eje Z, porque lo que yo quiera mirar al lado izquierdo es lo mismo que voy a mirar al lado derecho. Entonces, de algo sí estoy claro, que el centro de masa está en el eje Z. Por eso no los voy a calcular, ¿ya? Pero sí voy a calcular el mxy, que está asociado al eje Z. Recuerden que si no aparece la letra acá es porque es del otro eje. Ya sabemos que como esto es una circunferencia completa, entonces aquí el R está netamente entre 0 y 4, ya que es el máximo de la circunferencia que tenemos. Perdón, entre 0 y 2, no hay el 4. Recuerden que es x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o sea que el R vale 2. ¿Sí? Y además el teta, que es el ángulo en el que barre toda la base, que es de 0 a 2pi. Entonces esta integral quedaría así. Tenemos la integral triple. El z, fíjense que va de 0 a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Tenemos z, el delta de z de y de x. ¿Ya? Entonces, si yo integro este z, me queda z cuadrado partido por 2, el cual va a estar evaluado entre 0 y el 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que claramente me va a quedar solamente e4 menos x cuadrado menos y cuadrado elevado a 2. Y como el delta y el 2 son constantes, para afuera. Ahora vamos a escribir esto en coordenadas polares, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el de y de x se va a transformar en r de teta, recordando que el r es el jacobiano de las coordenadas polares. ¿Cierto? El R va de 0 a 2 y el teta va de 0 a 2pi. Entonces, si integramos esto, lo podemos hacer haciendo un cambio variable, nos va a dar esto que está acá. Si coloco el 2 acá, me va a quedar 0, así que voy a colocar el 0, quedando más un sexto por 4 elevado a 3, ¿ya? Que da este resultado que está acá, combinándolo con el delta partido por 2. ¿Ya? Y ahora integramos el de teta, porque claramente me va a quedar teta, y al evaluado entre 0 y 2pi me queda 2pi, y por eso el resultado sería 32pi delta partido por 3. ¿Sí? Luego puedo calcular la m, ¿cierto? Que es la masa total, que es hacer esto mismo, pero con un delta que está acá. Como el delta es constante, el delta sale fuera. Se produce el mismo procedimiento que está acá, salvo que no va a haber un z, así que va a ser más rápido la integración, y eso va a dar 8pi delta. Entonces, ahora, como el x vale 0 y el y vale 0, entonces me falta calcular solamente el z. Recordemos que el z es el mxy partido por el m. El mxy, ¿cierto? Son 32pi delta partido por 3, mientras que el m son 8pi delta. O sea, los deltas se van los pi, ¿cierto? Y aquí me va a quedar 32 partido por 3 por 8. Y eso me da 4/3. Y por eso es que ahí está el centro de masa que nos estaban pidiendo, utilizando ahora integrales triples. ¿Se entendió? Sí, profe, yo sí. ¿Sí? Profe. ¿El resto entendió? Ya nadie dijo nada. Bien. También podemos calcular los momentos de inercia, ¿ya? Recuerda que los momentos de inercia tienen que ver con la inercia rotacional o la capacidad que tiene un cuerpo para moverse más rápido o más lento, o girar más rápido o más lento. En este caso, los momentos de inercia siempre tienen relación con cada eje, ¿cierto? Con respecto al eje X, tenemos esta fórmula que está acá. Si se dan cuenta, aquí dice X, pero acá aparece un y cuadrado más z cuadrado. Con respecto a y tenemos acá, que en x cuadrado más z cuadrado, y acá que sería del x cuadrado más y cuadrado. Si se dan cuenta, si acá dice x, aquí no aparece x. Si acá dice y, aquí no aparece y. Si acá dice z, aquí no aparece z.
Y si es con respecto a una recta L, esto queda mucho más sencillo porque sería el R cuadrado, que es la distancia de un punto a esa recta específicamente. Como por ejemplo lo que tenemos acá. Dice, calcule Ix y Y e Iz del sólido rectangular de densidad constante delta que se ilustra en la figura que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una especie de bloque, o sea, de hecho es un bloque, ¿ya? El centro del bloque está ahí, ¿ya? Entonces ahora si se dan cuenta, este bloque tiene una base A por B, o sea, tiene un largo A, tiene un ancho B y tiene un alto C. Como el centro, ¿cierto? Está justo acá al medio, chuta, como el centro está justo acá al medio, si se pueden dar cuenta, este punto más bajo está asociado a menos C partido en 2, y este punto más alto está asociado a C partido en 2, porque de menos C partido en 2 a C partido en 2 hay C unidades. ¿Ya? Algo similar pasa en B, o sea, con el B, ¿ya? Porque el centro está acá adentro, no está por fuera. O sea que acá tenemos menos B medios, y aquí tenemos B medios, y lo mismo pasa con el A, ¿cierto? Acá tenemos menos A medios y acá tenemos A medios. Por eso es que el IX tiene esta asociación, ¿ya? Fíjense, en el Z tenemos integral de menos C medio, C medio. En el I tenemos de menos B medio, B medios. Y en el X tenemos de menos A medios, A medios. Como este es el IX, entonces acá colocamos el I cuadrado más Z cuadrado delta. ¿Sí? Pero el delta es constante, por lo tanto puede ir hacia afuera o no va a molestar en nada. ¿Ya? Ahora, esta es la integral normal. Entonces dice, nos ahorramos algo de trabajo de integración al observar que el I cuadrado más Z cuadrado delta es una función par. ¿Alguien se acuerda que es una función par? O sea, ok, no. Reemplazando el valor positivo y negativo da lo mismo. Recuerden que una función par es que si yo tengo f de menos x, eso me da lo mismo que f de x. ¿Ya? Por ejemplo, la función seno es una función par, porque lo que está al lado izquierdo es lo mismo que está al lado derecho. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que yo puedo ahorrarme un poquito de trabajo, porque como es par, yo puedo, por ejemplo, dividir esto. En vez de hacer todo esto completo, lo podría hacer de la mitad hasta acá. Pero a ese resultado lo multiplico por 2. Aquí podría hacer lo mismo, lo podría hacer desde el 0 hasta la medios, pero el resultado lo multiplico por 2. Y podría hacer lo mismo en C, pues podría ir de 0 hasta C medios y el resultado lo multiplico por 2. Entonces, si multiplico para cada integral, cambio los límites de integración de 0 a C medios, de 0 a B medios y de 0 a medios, por cada uno de ellos va a aparecer un 2. Entonces, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y ahí apareció ese 8. ¿Por qué eso? Porque obviamente es más fácil evaluar cuando evalúo en ceros, ya sé que solamente voy a evaluar en la parte de acá arriba, pues en la parte de abajo voy a perder mi tiempo. Listo. Este delta es constante, para afuera. Integramos esto con respecto a x. Como no hay x, va a aparecer un x medio, que al evaluarlo en a medios me queda el a medios. Entonces teníamos 8 delta por a medios, y ahí es cuando me quedó 4a delta. Luego integramos con respecto a y. La integral de y cuadrado es y cubo partido por 3, y como el z cuadrado no tiene y, aquí me queda z cuadrado y. Evaluado entre 0 y b medios. Pero si evalúo en 0, se va a ir todo, entonces evalúo solamente en b medios. Por ende, al evaluar en b medios, aquí me va a quedar b cubo partido en 24 más z cuadrado por b partido en 2. Luego hago lo mismo e integro con respecto a z, y al integrar con respecto a z y reemplazar, va a quedar este resultado que está acá. De acá podemos factorizar, ¿sí? Y al factorizar, por ejemplo, tengo 4a delta partido en 48 y podría factorizar por bc. Entonces, al factorizar por bc me queda b cuadrado más c cuadrado. Entonces, el 4 con el 48 se simplifica, me queda 12. Por eso me quedo a, b, c delta acá afuera y me queda b cuadrado más c cuadrado. ¿Sí? Sin embargo, la masa m es a, b, c delta. Y alguien me dice, ¿y por qué esto?
¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien se lo imagina? ¿No? Bueno, es súper sencillo, pues, porque la masa se define como la integral triple en la región, ¿ya? Del delta por dv. Entonces, el delta va a ser constante. El dv tiene que ver con el volumen de esto, ¿cierto? Y el volumen, si tiene A, B y C, el volumen obviamente es A por B por C. De ahí aparece. Y como que tengo A, B, C, delta, entonces apareció el M 12 por B cuadrado más C cuadrado. Puedo hacer exactamente lo mismo para encontrar el momento de inercia en el eje Y y el momento de inercia con respecto al eje Z. Vamos a llevar estos dos resultados y obtenemos el resultado que esperamos. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien, les voy a pedir que le saquen foto a esta diapositiva. ¿Ya lo hicieron? Sí, yo sí. Y a esa diapositiva. ¿Ya? Bien, entonces ahora traten de hacer este ejercicio. Quiero que se fijen bien que lo que tenemos acá no es una circunferencia, es una parábola. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Tienen 10 minutos para tratar de hacer algo, ¿ya? Y luego lo vamos a revisar y con eso terminaremos la clase del día de hoy. Bien, 10 minutos para trabajar desde ahora. Ejercicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice un sólido en el primer octante, que está acotado por los planos I igual 0 y Z igual a 0. En la superficie Z es igual a 4 menos X cuadrado y el X es igual a Y cuadrado. Véase la figura. Su densidad es la función delta igual a KXY, donde K es una constante. Y nos piden calcular la masa del sólido, el centro de masa y los momentos de inercia con respecto a los ejes coordenados. La verdad es que yo voy a ¿cómo se llama? Voy a hacer esto, voy a hacer el A, voy a hacer una parte del B y también una parte del C, porque en realidad al final todo termina siendo lo mismo. En la letra A me piden la masa, y para calcular la masa, ¿cierto? Tenemos la integral triple de delta por dv. Por lo tanto, necesitamos primero que todo determinar los límites de integración para este volumen. Claramente, uno de los límites de integración está asociado al z, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta acá, el z parte del 4 y termina en 4 menos x cuadrado. O sea, esto sería desde el 0 hasta el 4 menos x cuadrado. Luego tenemos el y y el x, ¿cierto? Entonces aquí va a depender de cómo yo arme rectángulos. Por ejemplo, podría armar este rectángulo que está acá, ¿sí? O el otro rectángulo también puede ser. Entonces en este caso este rectángulo, fíjense que en el eje x barrería desde el 0 hasta el 2 en el x, y en el y iría desde y igual 0 hasta esta y. Como es la parte de arriba, sería la raíz de x. O sea, esto iría desde 0 hasta la raíz de x. Y delta, a su vez, es k por x por y, ¿cierto? Y en el orden de integración, entonces sería de z, después vendría el de y después vendría el de x. ¿Ven? Y así es como puedo determinar ahora la masa integrando. No es necesario utilizar otros tipos de, perdón, de métodos de integración, porque al fin y al cabo no está asociado a circunferencias para usar polares, por ejemplo. O a esferas, que está asociado a esférica, entonces tiene que ser así.
Esta acá la vamos a sacar afuera. Entonces nos queda la integral de 0 a 2, la integral de 0 a raíz de x. Y fíjense que acá nos queda de z. Nada de esto tiene z, entonces me va a quedar z, que va a estar evaluado entre 0 y 4 menos x cuadrado. Por ende aquí me va a quedar k, integral de 0 a 2, integral de 0 a la raíz de x. Entonces acá voy a tener x y factor de 4 menos x cuadrado de y de x. ¿Cierto? Entonces ahora voy a tener k integral de 0 a 2, y como ahora voy a integrar con respecto a y, fíjense que acá me va a quedar entre paréntesis un 4x menos x al cubo, y aquí me va a quedar un y cuadrado partido por 2, que va a estar evaluado entre 0 y raíz de x. Por lo que acá tenemos, bueno, acá me queda un dx. Entonces tenemos k integral de 0 a 2 de, este 2 va a salir fuera, cuando reemplace el raíz de x acá, que va a mostrar el cuadrado me va a quedar una x, y por lo tanto acá me queda 4x cuadrado menos x elevado a 4 de x. ¿Qué tengo que hacer ahora? Simplemente tengo que integrar y evaluar. Y así voy a obtener el valor de m. Insisto, eso no lo voy a hacer porque es bastante sencillo. Lo importante acá era entender cómo se llegó utilizando la fórmula de la integral. ¿Alguna duda? No, profe. Sí, pues. ¿Ya? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Vale. De esa manera entonces podemos encontrar el m. ¿Cómo encontraríamos el centro de masa ahora? ¿Ya? Chuta. Borré todo, ya no importa. Recordemos que el centro de masa hay que calcular los primeros momentos sí o sí. Por ejemplo, el primero, el M y Z. ¿Cierto? Que esto tiene que ver directamente con para poder calcular el X del centro de masa. Y esto que está acá es la integral triple de X delta de V. ¿Cierto? En este caso, los límites de integración siguen siendo los mismos. ¿Ya? Eso es algo importante de acá. Una vez que yo determino los límites de integración, para todos siempre va a ser lo mismo. Lo único que van a cambiar son las cosas que están acá adentro. Entonces esto va a ir de 0 a 2, de 0 a raíz de x, la integral de 0 a 4 menos x cuadrado, ¿cierto? El delta es kxi, pero como ahora hay un x, esto va al cuadrado, ¿cierto? Y aquí me va a quedar de z, de y de x. Y se hace exactamente lo mismo. Primero integramos con respecto a x, o sea, con respecto a z, después con respecto a y, después con respecto a x. Y así puedo calcular después quién es el m, ¿cuál es el otro m? mxz, que está asociado a encontrar el x, el y del centro de masa, y así sucesivamente. La fórmula va a ser esta misma, pero en vez de llevar una x, va a llevar una y. Pero los límites de integración son exactamente los mismos. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener claro. Una vez determinado el límite de integración para un problema como este, tanto la masa, el centro de masa y los momentos de inercia, todos utilizan los mismos límites de integración. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, el momento de inercia es algo similar. Por ejemplo, el momento de inercia con respecto al eje X, en el fondo, ¿cómo va a quedar? Integral de 0 a 2, integral de 0 a raíz de X, integral de 0 a 4 menos X cuadrado, y como acá es Ix, entonces acá hay un Y cuadrado más Z cuadrado. ¿Cierto? Luego vendría el delta, que sería el KXI, y luego tenemos de Z, de Y, de X. Y así sucesivamente. Así que vuelvo a insistir, lo importante de este tipo de ejercicios es que todos se hacen igual. ¿Ya? Pero sí tienen que saber integrar. Bien. Con esto entonces terminamos la unidad número 2 asociada a las integrales múltiples. Profe, Dígame.
Yo tengo una duda en el ejercicio de que evaluamos la integral usando las coordenadas esféricas. Acá. Sí. Cuando evaluó el límite, ¿por qué puso de menos pi a pi? No era de 0 a pi medio. Justo donde tiene el mouse. Acá. Sí, en el límite. No me acuerdo, así que déjame verlo. Bueno, el R, claramente el R es de 0 a 4. Aquí. Esto nació de acá. Bueno, si te das cuenta, tienes x menor o igual a la raíz de 4 menos y cuadrado, y de aquí nace esta circunferencia. ¿Cierto? Generalmente cuando tú tienes en el plano la parte superior de la circunferencia y la parte inferior de la circunferencia es porque despejaste el i. I igual a algo, i igual a algo. Pero acá, en este caso, el que estaba despejado era el x, por lo tanto, en realidad tenemos esto de acá. O la parte de la izquierda o la parte de la derecha. ¿Ya? En este caso, como el x es positivo, tiene que ser la parte de la derecha. O sea, este pedazo de acá. ¿Ya? Y este pedazo de acá, si bien es cierto, el ángulo parte de acá, desde el 0. Pero esto barrería hasta acá, que es... Ah, tienes razón. Bueno, en realidad igual va a dar 0. Sí, porque era de 0 a pi medio y puso de menos pi a pi. Este punto es de pi medio. Ya, pero es que, fíjate que si coloco de 0 a pi medio, estoy barriendo solamente esta partecita de arriba. Me falta la de abajo. Entonces, para barrer todo, esto iría de acá hasta acá. O sea, desde menos pi medio hasta pi medio. ¿Cachate? Sí, pero igual daría 0. Eso vamos a ver ahora. Déjame revisarlo por si acaso, porque a lo mejor no dan a 0. Para más remate ni siquiera da 0. ¿Te das cuenta por qué o no? Te doy una décima si te das cuenta por qué. Al cualquiera que mire. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no borra? ¿Se dan cuenta dónde me equivoqué? Es por el pi dividido en 2 y 0 para la integral. El pi dividido en 2. Eso lo noté. ¿Y ahí? ¿Por dónde está? ¿Dónde está? Por ahí. Aquí está mi error. Y es garrafal, ¿eh? O sea, no es garrafal, pero es súper estúpido el error. ¿Cuáles son los...? Aquí integré el phi, ¿cierto? Integré el phi y me dio eso. ¿Se acuerdan, no? Ya. ¿Y cuáles son los límites de integración para el phi? Pi dividido en 2 y 0, ¿no? Sí, pues. Sí, por ahí. Es de 0 hasta pi medio. Ahí sí. Ahí sí. O sea, puede ser que el volumen les dé 0, ¿eh? No piensen que no, pero aquí está malo directamente. ¿No igual va a dar 0? Pues. Sí, igual da 0. Pero igual estaba malo el límite de integración, pues integré como las Wi-Fi. Porque fíjense que si evalúo pi medio acá, el coseno de pi medio es 0. Y si evalúo 0 acá, el coseno de 0... Ah, no. Nada, ¿sabes qué? Lo voy a hacer de nuevo. Saca la otra. Así si alguien tiene duda, aprovecha de mirar esto al tiro. Ya miren. Habíamos dicho entonces que el z está asociado a estos límites de integración. Eso significa que el z está entre 0 y la raíz de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Lo cual implica que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado se iguala a 4. Y por lo tanto, LR está entre 0 y 2. ¿Cierto? Eso sí. Luego, ¿cierto? Vimos que el x está asociado con estos límites de integración y eso significa que el x está entre el 0 y la raíz de 4 menos y cuadrado, lo cual implica que nace la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4, que tiene que ver con la mitad de la circunferencia. O sea, esto tiene que ver con una semiesfera.
Como tiene que ver con el Z, significa que la semiesfera es así. Entonces tenemos esto y tenemos la parte de arriba de la semiesfera. X y Z. Sin embargo, como este es el X, el X es el que está despejadito, entonces significa que tenemos o la parte de la izquierda o la derecha. En este caso, la parte de la derecha. O sea, para más remate tenemos solamente esta partecita de acá. ¿Cierto? Y esta partecita de acá se iría desde acá hasta acá. Este punto que está acá, si este es 0, de aquí a acá hay pi medios. Y de aquí a acá hay menos pi medios. O sea que en realidad θ está entre menos pi medio y pi medio. Pero como es una mitad de esfera, de todas maneras, el phi sí o sí va entre 0 y pi medio. Ahí sí. Entonces, claro, la integral va a quedar integral de 0 a 2 para el r, integral de menos pi medio a pi medio del θ, y va a quedar además la integral de 0 a pi medio en el phi. Entonces acá tenemos el de phi, el de θ y el de r. Entonces acá tenemos 1 partido por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que sabemos que es r cuadrado, y además tenemos que agregar el jacobiano, que era r cuadrado seno de phi. Entonces aquí se va a anular r cuadrado. La integral del seno de phi es menos coseno, entonces nos queda menos, integral de 0 a 2, integral de menos pi medio a pi medio, y ahora este coseno lo tenemos que evaluar entre 0 y pi medio. Vamos a ver qué pasa acá. Entonces tenemos menos integral de 0 a 2, de la integral de menos pi medio a pi medio. Entonces acá tenemos, cuando yo evalúo el coseno de 90, todos sabemos que eso es 0. Menos, cuando evalúo el coseno en 0, se me da 1. De θ de r. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Aquí me va a quedar un 1 positivo. Me va a quedar el de θ, que va a estar evaluado entre pi medios y menos pi medios. Y además me va a quedar el de r, que va a estar evaluado entre 0 y 2, que es un 2. Si se dan cuenta, aquí me va a quedar menos por menos más pi medio son pi. Así que finalmente el resultado no era 0, era 2 pi. Ahora sí. ¿Se entendió? ¿Se dieron cuenta de mi error? ¿Sí? Sí, profe. Eso. Bien, chiquillos. Entonces, el día miércoles vamos a trabajar con las integrales de línea y el viernes vamos a hacer de forma online un taller asociado a las integrales triples en general. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos practicar ya para el tercer control. El miércoles les voy a decir que entra directamente en el tercer control. ¿Ya? Para que lo tengan presente. Bien, chiquillos, quedando 2 minutos para terminar, pueden